de manera directa. Estamos transmitiendo desde Jalisco, México. Ahora tenemos un horario del centro de México. Todos los viernes a las transmisiones a partir de las 8 de la noche y los domingos a partir de las 12 del mediodía. Damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos va a ver directamente a través de las páginas de Face, que es Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco. También podemos compartir con iglesias cristianas de Guadalajara, con otros grupos también que tenemos ahí, creo que son cristianos de Latinoamérica. Podemos compartir. Lo importante es que ellos adquieran también esa libertad financiera que nosotros ya estamos logrando poco a poco en el nombre de Jesús. Así es que cada persona que nos ve en los distintos países, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, que nos ven también del continente europeo, de habla hispana, y cualquier continente nos vayan a ver en este tiempo o de manera diferida también de nuestra página de YouTube, le damos la más cordial bienvenida, ¿ok? Muy bien. Si tiene oportunidad de compartir, amigo que nos ve a través de internet, comparta para libertar a alguien de esa opresión financiera o de esa pobreza que muchos están en este tiempo. Podemos libertarlo a través de este curso de educación financiera. Muy bien, pues vamos al texto base, que es la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. En el versículo 9 dice la palabra así: en el nombre de Jesucristo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos o fueran ricos. Realmente ese es el texto correcto. Nunca coma pinol y hable al mismo tiempo, porque entonces le va a ir muy mal. Como que no deja mucho. Ok, entonces estamos viendo educación financiera del reino. Para cada persona que nos ve le va a ayudar bastante. Ya vimos respecto al antiguo pacto, ahora estamos viendo a partir del nuevo pacto qué es lo que habla Dios acerca de la riqueza de sus hijos. Lo más importante es entender que si hizo pobre a alguien en la cruz, es con una finalidad. ¿Sabe usted? Muchas personas dicen, bueno, es que hay un tiempo en que fue muy rico Abraham. ¿Cuántos saben que fue muy rico Abraham? Mire, Génesis 13. Es importante entender estos principios básicos y esenciales. Génesis 13 dice, cuando Abraham subió de Egipto, porque ¿cuántos saben que estuvo en Egipto con un tiempo de hambruna? Descendió a Egipto, dijo que su esposa, mintió, dijo que su esposa era su hermana, se andaba enamorando el rey de ella, luego Dios reprende al rey, luego el rey los suelta y no nada más eso, sino que les da ganado y oro y plata. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía. ¿Qué significa con todo lo que tenía? Mire, fíjese. Y Abraham era riquísimo. Eso era todo lo que tenía. ¿En qué era riquísimo? En piojos, en plata, no dice en piojos, dice en ganado. ¿En qué? En ganado, en plata y oro. Pero muchos dicen, bueno, sí es cierto, en el antiguo pacto Dios enriqueció a algunos, pero ahora en el nuevo pacto, ¿qué creen? Tenemos que ser semejantes e imitar a Jesucristo, porque creen ellos que Jesucristo anduvo con unos guarachitos todos desbaratados, con los pies rajaditos y con un vestido todo harapiento. Ese es el Jesucristo que a veces se nos ha enseñado de acuerdo a la Biblia, pero no es cierto. Jesucristo tenía barca, Jesucristo tenía un tesorero donde tenía la capacidad financiera para poder alimentar hasta 4,000 personas. Los alimentó en una ocasión, y muchos dicen, no, con un milagro, porque multiplicó peces y panes. Entonces, ¿qué creen? No era por el milagro, porque tenía 200 denarios. Y 200 denarios viene siendo 200 veces el salario mínimo en Israel. ¿Cuánto es el salario mínimo en Israel ahorita? La otra vez creo que los chequeé, son como 900 euros, algo así, salario mínimo. Así es que si un mexicano se quiere ser israelita y quiere irse a trabajar a Israel, creo que eso es lo que paga, 900 euros. La otra vez investigué,
En las estadísticas es lo que aparece como el salario mínimo, no sé, pero eso yo encontré 900 euros. Y si manejaba 200 denarios, ¿cuánto es? 200 denarios por 900 euros, ¿cuánto es? 900 euros por 200, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Ingenieros. ¿Cuánto es? 200. Por último, ingenieros, saquen la calculadora. 180,000 ¿qué? Euros. Entonces estaba mal, yo decía que 11,000. Creo que está en $900. Si me lo pueden investigar, por favor. ¿Cuánto estará por ahí el salario mínimo? El salario diario de un jornalero era un denario. Entonces, 200 denarios creo que era suficiente para alimentar a toda esa multitud. En una ocasión a 4,000, en otra ocasión a 5,000. Entonces, si Jesucristo manejaba eso diario, ¿quién hace pensar que tenemos que imitar a Cristo? El problema es que no conocen a Jesucristo, el que anduvo sobre la tierra. No conocen que los vestidos se los repartieron unos soldados romanos porque eran vestidos carísimos. ¿Usted cree que unos soldados romanos iban a... Si alguien realmente en un estado de... Obviamente que no lo hicimos de manera de burla para que usted no vea que es burla. Si un indigente muere, ¿usted cree que personas se van a andar preocupando y peleándose por los vestidos de un indigente? Definitivamente no. ¿Usted cree que si yo uso pantalones rotos, al rato esos pantalones rotos se me ocurre dejarlos aquí afuera? ¿Usted cree que alguien va a andar ahí como anhelando y peleándose por mi pantalón roto? No. Pero ¿por qué si se pelearon por los vestidos de Jesús? Porque tenían un alto valor, un alto costo en ese tiempo. Eran finos los vestidos de Jesús. En una ocasión se le preguntó y él dijo que los que habitan o utilizan vestiduras finas. Así se catalogó él, como alguien que utilizaba vestiduras finas. Entonces, realmente, si imitamos realmente al Jesús que anduvo sobre la tierra, no, entonces podemos tener la capacidad de alimentar a 4,000 personas, económicamente hablando. Y no nada más eso, él tenía el poder para crear riquezas. Todo el poder que venía y que aparecía en la ley de Deuteronomio 8:18, todo el poder que aparecía ahí, operaba sobre Jesús. ¿Cuánto es el salario? Dios mío, ya aumentó. Vámonos a Israel, hagámonos israelitas. 1,528 euros, en serio. Mensuales. Mensuales son. Entonces, ¿cuántos euros diarios son? 1,528 entre 30 por 200 para saber cuántos denarios, ¿ok? A ver cuánto nos sale, por favor. Ok, entonces, ¿cuánto? 10,186 euros, más o menos eso habíamos calculado. Entonces, póngase a pensar, si eso manejaba diario, ¿usted cree que no tenía esa capacidad? Entonces nosotros debemos imitar, sí, al Jesús bíblico, no al Jesús que se nos ha narrado erradamente. El Jesús bíblico es el que manejaba 200 denarios. ¿Alguno de ustedes ha manejado 10,800 euros diarios? Porque eso es más o menos 10,800, ¿no? ¿Alguien ha manejado diariamente, diario, todos los días que le diga, a ver, diario usted trae 10,800 euros? Si decimos ahorita vamos a alimentar a todo Tlaquepaque aquí, a 5,000 personas con sus chilpayates, con sus niños, ¿alguien traerá ahorita 10,800 euros? ¿Cuánto es en pesos mexicanos? Por 25, algo se anda el euro, según yo. 213,000 pesos diarios para utilizarlos diarios. Los podrá tener en su cuenta bancaria a lo mejor, pero diarios, ganar 200,000 pesos diarios para tenerlos diariamente, para usarlos diariamente.
Yo creo que nunca los hemos tenido. A lo mejor acumulados sí. Yo los he tenido acumulados, pero no diario, no para tenerlos diariamente. Entonces, esa era la riqueza de Jesucristo. Jesucristo, había mujeres que eran esposas de uno que era intendente llamado Chuza. Era un hombre prominente también económicamente hablando, que trabajaba en el palacio del César. Servía por ahí en el palacio. Entonces, eran personas prominentes que realmente manejaban y sustentaban el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si imitamos realmente a Cristo, crea lo que no. Entonces, Génesis 13, versículo 2, y Abraham era ¿qué? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Habrá cambiado Dios, que enriqueció a Abraham? ¿Habrá cambiado para el nuevo pacto? Digo, ya no podemos agarrar a Jesucristo el Señor como un ejemplo de que ay, tenemos que ser pobres porque fue pobrecito Jesús. Como si él, ¿usted cree que andaba mendigando o mendigando comida? ¿Realmente usted cree que andaba como mendigo cuando tenía el poder para multiplicar el alimento? El Señor Jesús nunca anduvo de mendigo, de homeless, como dicen en Estados Unidos. Entonces, Abraham era riquísimo en ganado, en oro, en plata y en oro. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Entendemos esa parte? ¿Sí o no era rico Abraham? ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo de Abraham? Primero fue Abraham, recuerden que Abraham fue antes de la ley. Sí recuerdan que Abraham fue antes de la ley, ¿verdad? Antes de la ley de Moisés. Pero bajo la ley de Moisés también había gente rica. En la época del Señor Jesús, mire, le voy a mostrar que en la época del Señor Jesús, porque había personas que utilizaban principios bíblicos, espirituales, de la misma ley. Sin embargo, vamos a ver un poquito más acerca de ello. Mire, Mateo 27, vamos a ver un hombre, Mateo 27 ya, un hombre noble del concilio. Pero ¿qué creen? Este hombre era discípulo de Jesucristo. Mateo 27 ya, versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado ¿cómo? José, que también había sido discípulo de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Era rico, pero no era un hombre que se hizo rico por ser seguidor de Jesucristo, sino que ya era rico. ¿Qué más nos señala la Biblia de este hombre? Marcos 15, 43. Por favor, si lo podemos poner ahí en pantalla. ¿Ya? Marcos 15, 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Era un miembro noble del concilio de los judíos. Estamos hablando del llamado Sanedrín, o los 70 ancianos que gobernaban el pueblo de Israel, o que tomaban decisiones en el pueblo de Israel, ¿ok? No nada más era rico, si era un hombre prominente, era un político, para que usted me entienda, en Israel. ¿Ya? Pero dice en Lucas 23:50, ese hombre esperaba el reino porque creyó en Jesucristo. Lucas 23:50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, pero ahí era una gran diferencia. El hombre era bueno, ¿y qué más? Justo. Ya nos da características de este hombre. A pesar de que vivía bajo la ley, era hombre bueno y justo. Todos los que tenían un corazón recto, que vivieron y practicaron la ley de Moisés, ¿qué cree? Son los que pudieron creer en Jesucristo. Pero la clase religiosa del fariseísmo,
que no tenían un corazón recto, sino que eran hipócritas conforme a la ley, porque Jesucristo le dijo hipócritas. Pero no todos los fariseos eran hipócritas, porque había personas buenos y justos. Esos fueron los que creyeron en Jesucristo porque su corazón era recto, ¿ok? No estamos diciendo que todos los que vivieron bajo la ley todos eran malos, o que todos los fariseos eran malos, no, porque muchos de ellos se convirtieron a Jesucristo, ¿ok? Entonces, Juan 19:38, tan así era de prominente judío este hombre, que pudo entrar con Pilato y Pilato le concedió el cuerpo de Jesucristo. Mire, Juan 19:38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. ¿Usted cree que se hubiera ido un judío común en esa época de la prole, de la muchedumbre, para que usted me entienda? ¿Usted cree que Pilato le sí, te entrego el cuerpo, Anastasio, Anacleto, sí, te entrego el cuerpo? ¿Y quién es Anacleto? Pues sabe. Tenía que ser alguien prominente, rico y que pertenecía necesariamente a los 70 ancianos que gobernaban Israel, que tomaban decisiones. ¿Se ha dado cuenta que también parte de los fariseos pudieron creer en Jesucristo? De los gobernantes de Israel o dirigentes de Israel pudieron creer en Jesucristo. Entonces era un hombre rico, prominente, de los 70 ancianos de Israel. Por ello es que Pilato, ¿qué cree? Le entregó el cuerpo de Jesús. Entonces ya podemos ver características que bajo la ley, porque ese hombre vivió bajo la ley. Un hombre que vivió bajo la ley, ¿qué cree? La ley lo enriqueció. ¿Cuál era la diferencia entre los fariseos religiosos y él? ¿Cuál era la diferencia entre los hipócritas de él? Que él era justo y bueno. ¿Okay? ¿Qué pasó con Abraham antes que vivió la ley? ¿Era riquísimo, sí o no? Ya le mostré que antes de la ley, el tiempo que podemos llamar, pues es un tiempo también de manifestación de la gracia o de la misericordia de Dios más que nada. Y podemos ver el tiempo de la ley. Ahora, si en el tiempo de la ley hubo ricos, si en el tiempo antes de la ley hubo ricos, ¿cuál sería la diferencia entre el nuevo pacto, que es muchísimo mejor? ¿Sí sabe que es muchísimo mejor? Mire, aquí está. Si las promesas del antiguo pacto eran buenísimas, mire, fíjese lo que dice, vamos a leerle. Así dice en el libro de los Hebreos, por favor, capítulo 8, versículo 6. Cuando hablamos de Jesucristo estamos hablando de un mejor pacto, definitivamente. Si bajo la ley a las personas les fue bien, ¿cuánto más le va a ir bien ahora que viene el nuevo pacto? Mire, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, es decir, de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores. ¿Qué entiende usted mejores promesas? ¿Cuál es la diferencia entre las promesas que le dio a Israel y las promesas, bueno, más bien mejores promesas en el sentido que hay una promesa eterna que Dios proveyó desde el principio de la creación? ¿Sabe usted? Mejores promesas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que son mejores promesas que la ley de Moisés? Aquí está haciendo comparación con la ley de Moisés. Si a los de la ley de Moisés los enriqueció y ahora hay mejores promesas, ¿qué cree que significa eso? Antes el pacto, el antiguo pacto, que era la ley de Moisés, era defectuoso y las personas aún así recibían la bendición de Dios, o sea, podían recibir bendición. Ahora, qué mejor ahora que tenemos un pacto sin defecto, porque no es operando el hombre humanamente, sino es operando Cristo a través del hombre. Por eso es perfecto el nuevo pacto, porque es el pacto que hizo Dios con Dios. El pacto que hizo Dios con el hombre, ¿qué cree que pasó? El hombre falló. ¿Sí o no hizo un pacto Dios con Adán en el inicio? ¿Sí sabe que hizo un pacto? Mire, vamos a ver el pacto. Entonces, ¿es mejor promesa o no es mejor promesa que la ley? Es mejor pacto sobre mejores promesas. ¿Okay? Ahora, ¿por qué mejores promesas? Porque ahora está Cristo en el creyente. La bendición ya está dentro de cada creyente. Es muy diferente.
Entonces, mire, entonces en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Ahí está el pacto de Dios. Fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Prácticamente le dio la tierra al hombre. ¿Qué había en la tierra que le dio al hombre? ¿Qué había? ¿Qué había en esa tierra? Dios hizo un pacto con el hombre, pero ¿quién falló en ese pacto? El hombre. Si el hombre falló es porque Dios hizo un pacto con el hombre. Pero cuando Dios hace un pacto consigo mismo, no puede fallar. ¿Y qué le dio al hombre? Pues mire, vamos a ver qué le dio al hombre. ¿Qué había en esos ríos donde posicionó al hombre en el Génesis? ¿Qué había? Había, dice, y salí, versículo 10, capítulo 2, por favor, capítulo 2, versículo 10 de Génesis. Y salía del Edén un río para regar el huerto. Y de allí, que dice, ese río se repartía en 4 brazos. El nombre uno era Pisón, el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay ¿qué? ¿Dónde posicionó al hombre? ¿Dónde lo puso? En un lugar donde había oro. ¿Sí o no? Entonces Dios le entregó el oro de la tierra al hombre. Pero ¿quién lo perdió entonces? Si había oro. El hombre no iba a sufrir para comer ni para alimentarse, no le iba a costar con el sudor de su frente. Pero lo que sucedió es que lo puso en un lugar donde había oro. ¿Estamos de acuerdo que había oro? Y en el 12, versículo 12, Génesis 2, capítulo 2, versículo 12, y el oro de aquella tierra, ¿cómo era? Era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Entonces el oro es bueno, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que es bueno el oro? Pero sabía que en muchas congregaciones evangélicas, si usted lleva una cadena de oro, le dicen que usted está en pecado, y está pecando, porque es vanidad traer oro. Dios guarde y llegue con una esclava de oro ahí, Dios mío. Y peor si le dice, es de 14 quilates. ¿O cuál es el quilataje más alto? ¿Alguien sabe? 21, 24. Imagínense, llegue con 24 quilates, Dios mío. ¿Por qué? Porque dicen que es vanidad y la vanidad es pecado. ¿Cómo se pueden creer que el oro es pecado cuando dijo Dios que el oro era bueno? Entonces de ahí surge la mentalidad de pobreza. De ahí surge la mentalidad, mientras nosotros no aceptemos el oro que Dios dice que es bueno y donde posicionó al hombre en el Génesis, mientras no aceptemos que el oro es para nosotros, que el dinero es para nosotros, que la riqueza es para nosotros, mientras no la aceptemos, ¿qué cree? Mientras no la aceptemos va a pasar lo mismo. Seguirá la gente pobre porque no acepta lo que Dios le dio desde un origen. Porque la idea principal de Dios es que regresemos a ese origen. ¿Cuál era el propósito eterno del Padre? ¿Qué es lo que Dios deseaba desde un principio para el hombre? Ponerlo en lo mejor, darle lo mejor, que viviera lo mejor. Pero cuando peque el hombre, ¿qué cree? Si ahorita el problema de que los que piensan que tienen que estar pobres es porque todavía están contaminados con el pecado que vino a tergiversar y a perturbar la mente de los seres humanos. ¿Sabe usted? ¿Usted cree que Adán pensaba, uy, pues entre más pobre más voy a agradar a Dios? ¿Habrá pensado Adán eso? Ni siquiera pensaba en eso, porque Dios le dio el oro que era bueno. ¿Estamos de acuerdo que era bueno el oro? Dice
12, y el oro de aquella tierra es bueno. Eso es lo primero que tiene que comenzar a aceptar toda persona que está pobre, económicamente hablando. Tiene que comenzar a aceptar, porque si alguien dice, no, pues ¿para qué quiero tanto dinero, Dios? Mejor dame vida y salud. Pero si Él proveyó dinero, vida y salud, ¿para qué le pide dos cosas si Él le dio tres? O más, ¿no? Porque todo está en Él. Nos dio todo. Pero mucha gente con una falsa humildad, porque ¿cuántos saben que es una falsa humildad? Decir, ay Señor, aunque sea, dame el pan necesario, ay, para vivir, porque si me das mucho, me voy a envanecer, me voy a creer mucho, ya no, ni siquiera me voy a alejar de ti. La gente se aleja con dinero, sin dinero se aleja de Dios. No necesita dinero para alejarse, y si se aleja por dinero, ¿qué cree? ¿Por qué sin dinero no se alejan y por qué cuando les llega dinero se alejan? ¿Por qué cree? Porque el problema está en su corazón, en su forma de pensamiento. No está en el dinero no es problemático. El problemático es el corazón del ser humano, porque por dinero inclusive mata a otras personas, a otros que fueron creación, a la creación de Dios la matan por dinero. Entonces el problema no es el dinero, el problema es el corazón del ser humano. Porque muchos hacen dinero matando a otras personas. ¿Cuándo saben que lo hacen? Pero llegamos a Génesis capítulo 3 y ahí empieza el problema de la caída del hombre. Entonces sí tiene que sufrir. Génesis 3:15, 3:16, 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él, entonces en ese momento la tierra es maldita. La tierra cayó en maldición y como consecuencia de la maldición viene todo lo demás. Viene el 18, dice, bueno, el 17 dice: no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ok, entonces el problema de la pobreza no es un problema que Dios tiene o quiere a la humanidad pobre, sino el problema de la pobreza es que muchos no aceptan la riqueza que Dios ya les proveyó. El problema es la mentalidad que tienen los seres humanos de decir, inclusive gente que realmente sí quiere dinero, pero lo quieren con un propósito incorrecto. No lo utilizan para lo que Dios se los da. ¿Entendemos? Entonces, ¿cuántos saben que hay dos formas de adquirir el dinero? ¿O realmente lo hace usted a través de Cristo? Que estamos enseñando el día en esta serie de educación financiera, el nuevo pacto, estamos enseñando que usted lo puede adquirir a través de la fe. ¿Fe en qué? Fe en lo que Dios ya le dio, por gracia. ¿Qué necesita para adquirir el dinero? Ejercer fe en lo que ya Él le proveyó en la cruz. Se hizo pobre para que usted fuera rico. En la cruz llevó la maldición de la pobreza para hacerlo rico. Sencillito, son dos letras, fe, dos letras. ¿Es complicado? Fe, pues son dos letras. Si usted lo puede creer, al que cree todo le es posible, dijo Jesucristo. Entonces, no hay imposibilidades para los hijos de Dios, excepto que el hijo de Dios todavía tenga mentalidad de pobreza y que, ay, pues tengo que estar pobre, pues, ¿para qué me das mucho dinero, Señor? Pues es que todo el mundo está pobre, pues yo también tengo que estar pobre. Entonces, realmente tienen que quitar esa falsa humildad de que la pobreza siempre les va a corresponder por la condición o el lugar donde nacieron. La otra vez escuché a un ministro de la palabra por ahí, que regularmente él decía, pues que la voluntad de Dios no era que todos estuvieran ricos, que algunos nada más. ¿Por qué razón? Porque Dios no los había llamado a todos a ser ricos y porque dependía del país donde vivieran. Él decía, ¿qué culpa tiene uno que nació, por ejemplo, en El Salvador? ¿Qué culpa tiene uno que nació en El Salvador pues él tiene que ser pobre toda la vida, aunque sea hijo de Dios, tiene que ser pobre porque está viviendo en un país pobre? ¿Qué mentalidad tan fuera del nuevo pacto, fuera del reino? Porque eso no se trata del país donde tú vivas. Porque la riqueza del mundo, de la tierra, le corresponde a los hijos.
Y aunque vivas en El Salvador, aunque vivas en Guatemala, aunque vivas en el país más pobre de la tierra, ¿qué creen? El plan de negocios que nos dio el Señor de inversiones, usted puede invertir y la riqueza no le va a provenir del país donde usted habita, sino le va a provenir de las naciones que es donde se obtiene la riqueza. Una de las empresas que trabaja en Forex y que estamos ganando dólares diarios. Estamos ganando dólares diarios. ¿A poco cree que esos dólares vienen de México? A pesar de que yo vivo en México, ¿usted cree que esos dólares vienen de México? Mi hermano, vienen de los mercados internacionales de Forex, del mercado de divisas, de ahí viene el dinero. De ahí se obtiene el dinero y me lo están trayendo a mí en dólares. No depende del país, es decir, la circunstancia económica de que alguien esté pobre no depende del país donde viva, aunque sí lo escuché de un predicador. Por eso le digo, es importante lo que oímos. Marcos 4:24 dijo el Señor Jesús: mirad lo que oís, fíjense lo que oyen. Hay muchos predicadores que dan muy buena enseñanza, y el problema es que al rato creemos todo lo que esos predicadores dicen, porque creemos que el 100% de lo que enseñan es correcto. ¿Cuántos saben que todos podemos tener un margen de error? ¿Algún porcentaje de error? Yo no digo que soy perfecto en la enseñanza. Si usted me pregunta hace 2 años, pastor, ¿usted cree que estaba enseñando correctamente? No estaba enseñando al 100% correctamente, porque todavía mezclaba pactos. Pero si usted me pregunta, ya este último año o el año pasado, pues ya dejé de mezclar pactos. Siempre la revelación va en aumento, nunca se estanca, va en aumento. ¿Por qué? No porque haya nuevas revelaciones, sino es la misma revelación de Cristo, es la misma revelación del nuevo pacto, es la misma revelación de lo que Dios ya nos ha dado por gracia. Y ahora solamente viene mayor entendimiento de lo que está escrito. Entonces, si yo creo que Él se hizo pobre para que yo fuera rico, ¿por qué? Pero no dice, lea otra vez la segunda carta de los Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la gracia? Qué buena es la cafeína, ¿verdad? ¿Sabía que usted, si va por allá con los hermanos de Inglaterra y lo ven tomándose un café, sabe que lo van a tratar de pecador? ¿Sí sabía o no? Para los hermanos ingleses y algunos europeos, tomar café es un pecado. Pero yo me estoy tomando un rico café el día de hoy. Así es que conforme al concepto de ellos, soy un pecadorazazo. Ok, ya, entonces, esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a usted se hizo pobre para que usted fuera rico. Pero no dice, depende del país donde vivas. ¿Verdad que no dice eso? Depende de lo que usted oye, es el concepto, es lo que usted va a recibir de parte de Dios. Es más bien es lo que va a manifestar de parte de Dios, porque Él ya le proveyó la riqueza, la sanidad, la larga vida, la vida eterna. Pero depende de lo que usted oiga, entienda y reciba por la fe, o opere esa fe, depende de esa área, es lo que va a recibir. Si usted escucha mucho de sanidad, ¿qué cree? Sanidad, 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 milagros, sanidad, 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 milagros, pues eso es lo que se va a manifestar más. Pero van a estar todos pobres porque nunca se les habla o no se les da un curso de educación financiera. Y se les dice que no todos deben de ser ricos, sino que depende del país donde vive, es donde de acuerdo a la riqueza. La pregunta es, ¿será cierto? Si así hizo pobre para que yo fuera rico, pero no dice depende. A ver, si vives en El Salvador, pues ahí no. Si vives en México, pues regular son, como que México no está muy bien. Pero si vives en Estados Unidos, ¿qué cree? Vas a ser rico. ¿Cuántos saben que en Estados Unidos también hay homeless, hay mendigos? Precisamente el rey el día de ayer, había dos jóvenes que se vinieron, que están en una cárcel en Estados Unidos, en la clínica 46. Oramos por ellos. ¿Y qué cree? ¿Cómo cree que estaban aquí en México? ¿Vivieron en Estados Unidos?
Trabajaron en Estados Unidos e hicieron lo malo en Estados Unidos, pero ¿qué creen? Allá cometieron sus hechos, los echaron a la cárcel, luego ¿qué creen? Van para México, que yo creo que no eran ni mexicanos, capaz que eran por allá de otro país, ¿no? ¿Y dónde cree que viven? En la calle. O sea, es una tristeza ver a personas así. No los criticamos, claro que no. Pero una persona que vivió en Estados Unidos, trabajó en Estados Unidos, e hizo lo malo en Estados Unidos, lo echaron a la cárcel, viene a México y anda en las calles sin una casa. No por irse a Estados Unidos la gente se va a hacer rica. Se puede hacer rica solamente porque cree que ahora en el nuevo pacto hay mejores promesas, porque ahora son una realidad en Cristo Jesús. Dice segunda carta a los Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son sí, siempre serán sí y amén, por medio de nosotros, si lo podemos creer nosotros. No tenemos que estar pobres toda la vida. Esto depende nada más de un acto de fe, de un hecho de fe, de operar en fe todos los días. Ya está practicando ahora, conforme a lo que vimos en servicios anteriores, ya está practicando el oír la palabra, ya está practicando el hablar la palabra, ya está practicando el visionar a Cristo en la cruz haciéndose pobre, cargándole la maldición de la pobreza de usted. Ya está practicando su visión futuro, su visión en un futuro para ser empresario. ¿Ya lo está practicando? ¿O toda la semana no lo practicó? Nunca se visionó y la palabra quedó en vano. Ahí se lo dejo a su conciencia. Si usted no practica los principios básicos de fe, que es oír la palabra, lo básico es oír. Lo básico es que si usted oye y entiende lo que oyó, tiene que practicar hablando lo que está escrito. Es decir, creer que Él se hizo pobre para que usted fuera rico y todos los días creer por esa maravillosa manifestación de Cristo. Gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario te hiciste pobre para que yo fuera rico. Y comience a visionar a Cristo en la cruz, cargándole la maldición de la pobreza a Él en esas 3 horas de tinieblas, y luego véase usted como una persona prominente, próspero, enriquecido para toda buena obra, para contribuir con los proyectos del reino de Jesús aquí en la tierra. Y si usted practica con esas 3 cosas básicas de la fe, ya no necesita practicar más. Con esas 3 cosas, créalo que va a haber una manifestación gloriosa. Esas 3 cosas: oír, obviamente creer y hablar, y por último visionar, porque es visionar. Cuando usted se visiona, como dice Habacuc capítulo 2 versículos de 2 al 4, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tarda por un tiempo, se apresura hacia su fin. Y no mentirá, espera esa visión, porque sin duda vendrá y no tardará. O sea, es sencillo. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por la fe vivirá. O sea, si usted no practica los principios de fe para operar la fe que se le ha sido depositada de parte de Dios, que es Cristo Jesús en usted, si no practica esos principios, complicadamente vendrá la manifestación financiera. ¿Qué se le hace más difícil? ¿Trabajar 20 horas diarias para hacerse rico? ¿O todos los días comenzar a escuchar la palabra, creer que lo que está escrito es para usted, hablar lo que está escrito y visionarse? Todos los días. Créalo que va a tener mejores resultados practicando la fe que trabajando 20 horas diarias. Yo se lo garantizo. Y si al rato ve personas millonarias aquí, porque el proyecto es que en 5 años esté millonario. No es largo 5 años. ¿Cuántos saben que no es largo? No es largo 5 años para que usted tenga paz financiera, en el sentido de que tenga todo suplido. Nuestra paz es Cristo, claro, pero muchos que su paz es Cristo, muchos hermanos en Cristo están sufriendo ahorita, que no tienen que comer, no tienen trabajo, los corren de los trabajos. O sea, hay muchos hermanos batallando y sufriendo, aunque son hijos de Dios. Pero no depende que seas hijo de Dios para que reciba la herencia que te fue dada en Cristo Jesús. Depende de que tú ejerzas fe, y fe es recibir lo que ya se te proveyó por gracia. Si por gracia Él ya te hizo rico y la riqueza la depositó dentro de ti, ¿dónde cree que está la riqueza ahora? ¿A dónde?
Acá con nosotros está el oro y la plata. ¿Por qué? Porque el dueño del oro y la plata vive acá. Mire, Jesús es el dueño del oro y la plata. Segunda carta de los Corintios 8:9, esa es la gracia, el favor inmerecido, eso significa gracia. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a usted se hizo pobre, ¿siendo qué? Entonces, el que es rico se hizo pobre, vino a la tierra y se hizo pobre en la tierra, donde le cayó la maldición de la pobreza, que es en la cruz. Ahí se hizo pobre. Pero ¿cuántos saben que dice que él es rico y se hizo pobre? Significa que después de que le cayó la pobreza en la cruz, volvió otra vez a resucitar y nuevamente es rico. Y ese rico decidió venir a asociarse conmigo y a vivir dentro de mí y de usted. Entonces, si el dueño del oro y la plata del universo vive en usted, entonces ¿por qué seguimos pobres o muchos siguen pobres? Porque no practican la fe, porque no reciben. ¿Sabía que muchos se creen inmerecedores? Creen que no merecen que Dios los prospere económicamente hablando, porque tienen un concepto de condenación, porque creen que se portaron mal y ya Dios no los va. Inclusive, es que me porté mal, pastor, pues Dios yo creo que ya no me va a bendecir. ¿Sabes qué es un concepto errado? Porque Dios ya lo bendijo en Cristo Jesús. No lo va a bendecir, ya lo bendijo, se porte bien o se porte mal. Pero ¿qué creen? Si ejerce la ley de la fe, entonces, y si opera esa fe que le fue depositada, se van a manifestar las cosas, no por su obediencia, sino por la obediencia de Cristo en la cruz. Romanos capítulo 5, mire, para que lo estoy viendo como con la cara de Watts. Romanos capítulo 5. ¿Cuántos saben que si el pecado, ahorita le leí que el pecado fue, cuando fuimos a Génesis 3, cuando el hombre pecó, el pecado fue el origen de ¿qué cree? De todas las maldiciones. Y según Deuteronomio de 28, del 15 en adelante, todas las maldiciones incluyen pobreza. El mismo Génesis 3:18, la maldición incluía pobreza. ¿Okay? Con el sudor comerás todos los días de tu vida hasta que vuelvas a la tierra. Entonces, si el pecado fue el origen de la pobreza, entonces, ¿qué cree que es el origen de la riqueza? El ser declarados justos. ¿Qué significa alguien que es justo? Alguien que es libre de toda condenación. Incluye condenación de la pobreza. Romanos 5:18. Así que por la transgresión de uno, es decir, el pecado de uno, vino la condenación a todos los hombres. ¿Por el pecado de quién vino la condenación? El pecado de Adán, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, si por el pecado de Adán vino la condenación, significa que todo el mundo tenía una conciencia de pecado y creía que merecía castigo. ¿Por qué? Por el error que cometió Adán. Cualquier cosa que cualquier error que ya usted, como hijo de Dios, creyente en Jesús, usted no debe tener conciencia de pecado, aunque peque. ¿Con qué peque? ¿Con su cuerpo o con su mente? Porque usted ya no puede pecar porque es justo. Usted, que es un espíritu, es perfecto, ¿sabía? ¿Sí o no? Si usted es un espíritu, porque dijo Jesús en Juan 3:6, el que es nacido del espíritu es un espíritu. Entonces, si usted recibió a Cristo Jesús, nació de nuevo, es un espíritu. Y como espíritu, Hebreos 12 dice que los espíritus, 12:23 por ahí, 12:24, los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces usted es perfecto. Pero si usted cree que comete un error y por eso cree que merece castigo, eso vino como una consecuencia de la naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado, ¿qué decía? La regó Adán y mereció sus consecuencias, y trajo esas consecuencias a toda la humanidad. ¿Cuántos saben? ¿Pero qué cree? Por la obediencia de uno. Fíjese, si por Adán vino la maldición de la pobreza, entonces mire, Romanos 5:18, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y la condenación, ¿qué incluía? La condenación. ¿Qué es condenación? ¿Qué entiende usted por condenación? Cuando a alguien le dictan auto de formal prisión, naturalmente hablando, lo condenaron, le declararon una condena de 100 años
o cadena perpetua. ¿Sí me entienden? Entonces, así como por la transgresión, el pecado de uno, vino la condenación a todos los hombres, o sea, vino la pobreza a toda la humanidad. ¿Ok? ¿Pero qué cree? De la misma manera, por la justicia de uno, ¿qué significa? Que a él lo declararon pecador en la cruz para usted declararlo justo. Y la justicia, el declararlo a usted justo, inocente de toda culpa, eso se llama la justicia. Que usted fue declarado justo e inocente de toda culpa y de toda condena eterna. Por la justicia de uno, ¿qué dice? De la manera que por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué? La justificación de vida. Es decir, ya no hay pobreza en los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué no hay manifestación financiera? Si ya no hay pobreza, porque si a usted, ¿sabe usted que ya se le quitó el pecado? Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesucristo vino a quitar el pecado, literal. No los pecados, sino la naturaleza de pecado. Si Cristo le quitó el pecado a usted porque está en Cristo Jesús, significa que ya no hay pobreza en usted. Dentro de usted está la riqueza del reino. ¿Okay? Entonces, de la manera que la justicia, porque por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos como. Todos eran pecadores en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque tenían naturaleza de pecado. Todos eran pecadores. Por obviedad y consecuencia, si eran pecadores, eran pobres. En el mundo espiritual ellos eran pobres. En el mundo material también. Entonces, ¿por qué Abraham fue rico y por qué un hombre que vive bajo la ley fue rico? ¿Por qué cree? Porque su fe les fue contada por justicia. En otras palabras, a pesar de que eran muertos espirituales con naturaleza de pecado, ellos ejercieron algo que se llama fe y creyeron en las promesas de Dios. Por obviedad, Dios se manifestó a ellos, a pesar de que eran muertos espirituales. ¿Entendemos esa parte? Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores y a la vez pobres, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos como justos. ¿Qué significa justo? Nuevamente le insisto, justo significa alguien que es libre de condena, alguien que es libre de castigo. Pero ¿por qué usted fue declarado libre de castigo? Incluye pobreza. ¿Por qué fue declarado libre de castigo, de condena o de pobreza? Léalo otra vez. ¿Porque usted se portó bien? ¿O por la obediencia de Jesucristo? Porque Él se portó bien y fue a la cruz por usted. Bueno, Romanos 5:19, ¿alguna Biblia, traducción lenguaje actual? ¿Alguien que trae otra Biblia, traducción lenguaje actual? O sea que la obediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Usted ya es inocente, ¿sabía? ¿Qué significa inocente? ¿Qué significa inocente? Libre en el ámbito que estamos viendo, libre de la pobreza. Así de sencillo. La pobreza no le corresponde a usted como hijo de Dios. Lo único que le corresponde es la riqueza. Y nuevamente insisto, pero ¿por qué no se ha manifestado? Bueno, porque no ha conocido usted estos principios. Que usted ya es rico en Cristo Jesús. Y si usted puede aceptar la riqueza de Dios en usted, entonces ¿qué cree? Vendrá abundancia y manifestación. ¿A poco no se cansa todos los días estar yendo a trabajar? ¿A poco no se cansa ir a una paletería y tener que despachar todos los días y trabajar hasta las 9 de la noche? Una paletería, y todos los días están atendiendo clientes necios. No, esa paleta no la quiero, yo quiero de otro sabor. Niña, te la pedí con chocolate, dámela así con chocolate. Es que te la pedí sin chocolate. Póngase a pensar todos los días quiero trabajar en una paletería.
Qué feo, ¿no? Cuando tú puedes ser el dueño de la paletería, ¿no se le hace mejor? Así es que ahí está una idea creativa. Puede poner una paletería. Entonces, imagínense entrar todos los días a las 3 de la tarde y salir a las 9, Dios mío. Y los sábados entrar a la 1 y salir a las 9, y los domingos a las 4 y salir a las 9. Que no tengas vida social los domingos, qué feo, ¿no? Entonces, pero ¿por qué mejor no ser el dueño de la empresa y tener tus trabajadores? Y que se comen las paletas que salen defectuosas. Es el único beneficio que le da a esta niña que la estoy viendo, pero no quiero decir su nombre. Bueno, entonces el Señor quiere hacerlo empresario, no quiere que sea el trabajador de la empresa. Porque para él y lo que a Dios concierne, usted ya es rico. Así de sencillo. A lo que Dios concierne, usted ya es rico. Pero ¿por qué no se ha estado manifestando? Porque el que es rico, el que tiene el refrigerador lleno y padece de hambre, es porque no va y abre el refrigerador. Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en el refrigerador ya está todo el alimento que usted quiere, requiere, necesita, se le antoja, todo. Pero ¿qué cree que necesita para poder tomar el alimento del refrigerador? ¿Qué necesita usted? Abrir el refrigerador. Y eso se llama fe. Si no va y abre el refrigerador, se puede hasta morir de hambre teniéndolo todo ahí. Tenemos que comenzar a utilizar esa fe que le fue dada en Cristo Jesús. Si no la utiliza, definitivamente no. ¿Cómo le puedo decir? Va a batallar mucho. Así es que yo le invito, le recomiendo que comience a utilizar los principios de fe, oír acerca del tema de finanzas, oír el curso de educación financiera, el nuevo pacto, es el que yo le recomiendo. El del antiguo pacto lo tuvimos que dar como parte de la educación para la gente que no conoce a Cristo. Pero el del nuevo pacto lo estamos dando para los hijos de Dios principalmente. Y para los que no tienen a Cristo, vengan también a conocer a Cristo y se les faciliten malas cosas. ¿Entendemos? Entonces, por la obediencia de uno, dice Romanos 5:19, por la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes. Usted es un inocente, usted ya es libre de la pobreza, ya no le pertenece a usted, ya no es parte de la maldición, porque la maldición le fue quitada a usted. Cristo Jesús la llevó en la cruz por usted. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si se pone a pensar usted, si realmente lo que se escribió, más bien lo que recibió, ¿cuántos saben que a Adán, como leímos en Génesis 2, a Adán se le proveyó ese oro de la tierra de Ávila? ¿Sí o no se le proveyó el oro a Adán? ¿Estamos de acuerdo que a Adán se le proveyó ese oro? ¿Sí o no? Que tenemos que seguir siendo pobres. ¿Quién dijo eso? Entonces, póngase a pensar. Adán, ¿estamos de acuerdo que le dio ese oro de la tierra de Ávila? ¿Sí o no se lo dio? Entonces, ¿para qué le dijo que había oro ahí? Para que Adán pudiera utilizar ese oro. ¿Estamos de acuerdo? Al primer Adán, ¿cuántos saben que le dio el oro? Y a Cristo se le llamó el postrer Adán. El postrer Adán, que es el dueño del oro y la plata, vino a la tierra y fue impartido, depositado en cada creyente. Ahora ya no nada más es el oro de una tierra de Ávila, sino es el oro de toda la tierra, el que usted puede poseer si usted lo desea, porque ya es de usted. No depende de un país, no depende de una ciudad,
no depende de un pueblo. Donde usted que usted esté puede traer la riqueza de las naciones a usted, si usted lo cree. Por eso están estos planes de negocio, ¿sabe usted? Por eso están esos planes de negocio donde la riqueza, ¿dónde cree que viene? La riqueza viene de las naciones. La riqueza viene de las naciones. Mateo 19, como consecuencia del pecado, sucedieron muchas cosas. Como consecuencia del pecado sucedieron muchas cosas, pero Jesucristo dijo aquí, ¿cuál era el caso? Un problema de un divorcio aquí, ¿no? O hablando Jesús acerca del divorcio. Mateo 19, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tratándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Eso era bajo la ley. ¿Qué? Repudiarla, es decir, rechazarla y divorciarse de ella. ¿Ok? Jesús le respondió y les dijo, versículo 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? ¿Por qué Jesús remite todo al principio? Varón y hembra los hizo, es decir, y luego dice, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. ¿En qué momento mandó Moisés, o a través de Moisés se habló de que tenía que darle carta de divorcio y repudiarla? ¿Cuándo se dijo? En la ley de Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué cree? Antes de la ley de Moisés no existía eso. No existía repudiar a la mujer, ni existía divorciarse. No existía, ¿ok? Entonces, más adelante, ¿por qué Moisés lo dijo eso? ¿Por qué Moisés, o a través de la ley de Moisés, Jesús le dijo en el versículo 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, por la dureza del corazón. Ahora, ¿cómo entró la dureza de corazón de los seres humanos? ¿Cómo entró la dureza de corazón de los seres humanos? A través de la naturaleza de pecado. Porque en el principio el ser humano no era duro de corazón. ¿Qué significa dureza de corazón? Difícil de cambiar, difícil de aceptar algo que fue designado o mandado por Dios. Esa es la dureza de corazón. Oponerse a lo que Dios dice es todo. Y comenzar con la misma naturaleza de pecado a realizar actos de pecado al hombre. ¿Ok? Entonces, por el pecado vino la dureza del corazón del ser humano, pero ¿qué cree? Dijo Jesús, ¿qué dijo Jesús? Mas al principio no fue así. Al principio el ser humano no tenía dureza de corazón, por consecuencia, si no tenía dureza de corazón al principio, significa que tenemos que irnos al principio para verificar cuál fue el propósito eterno del Padre. Entonces, la pobreza en el antiguo pacto, la riqueza en el antiguo pacto, en Abraham, sí existía la riqueza en Abraham, en la ley, pues algunos, otros no, y en el nuevo pacto, es decir, ni unos sí, otros no, sino en el nuevo pacto, ¿será acaso la pobreza el plan inicial de Dios para su creación? Y segundo, para sus hijos. ¿Qué será? Si dijo Dios, por la dureza del corazón, es más, por la dureza del corazón muchos están pobres. Si lo canalizamos al área financiera, muchos por la dureza del corazón están pobres. ¿Por qué? Porque oyen los principios de fe, por lo cual puedan ser ricos, y aún así niegan la riqueza de Dios. ¿Sabía que muchos lugares critican esto que le estoy hablando yo, un curso de educación financiera? Porque dicen que los cristianos tienen que ser pobres. Esa es dureza de corazón. ¿Sí sabe que esa es dureza de corazón? Oír y todavía criticar lo que oyes porque no lo entiendes. Hay personas que muchas veces critican y ellos llaman a esos que son de la
prosperidad. ¿Se ha escuchado el evangelio de la prosperidad? Nosotros no somos del evangelio de la prosperidad, nosotros somos del evangelio de Cristo, que también, que cree, nos enriquece financieramente o nos prospera financieramente hablando. El evangelio te prospera, el evangelio te liberta, el evangelio te da un pleno conocimiento que eres libre de pecado, libre de condena, libre de castigo, y ¿qué cree? Libre de pobreza. Pero en el principio no fue así. ¿Qué fue lo que realmente Dios quiso desde el principio? ¿Por qué Dios realmente, cuál era el objetivo del principio? Si entendemos eso, entonces vamos a entender que hay algo que fue eterno y que no vino hace 2000 años. Muchos creen que el nuevo pacto vino hace 2000 años, pero el nuevo pacto hace 2000 años fue confirmado nada más porque a fin de cuentas había un pacto eterno. ¿Sí sabía usted? ¿Sí sabía o no sabía que existía un pacto eterno? De eso es lo que vamos a comenzar a hablar próximamente. Gracia o ley, ¿cuál es el evangelio? Muy bien, entonces mire, vamos a leer aquí Hebreos 13, hablando de Jesucristo, del Cordero de Dios. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de ¿qué? ¿Del nuevo pacto o del pacto eterno? Entonces no, el nuevo pacto solamente es el pacto que desde el principio de la creación ya estaba. En otras palabras, desde el principio de la creación Dios hizo un pacto consigo mismo, y el pacto consigo mismo iba a enviar a su hijo a morir por la humanidad, llevando la maldición, en este caso de la pobreza. Hay un pacto eterno que es la manifestación de Cristo en el denominado nuevo pacto. En otras palabras, no es primero la ley y después es el nuevo pacto. No es primero Abraham y después es el nuevo pacto, sino el nuevo pacto solamente es la manifestación de un pacto eterno. ¿Estamos entendiendo que existe un pacto eterno? Pero el pacto eterno, ¿en qué lo hizo? ¿Con quién lo hizo y por qué lo hizo? El pacto eterno representa, ¿qué cree? Es por la sangre. Hay una sangre que ya estaba destinada o predestinada a ser derramada. ¿Para qué cree? Para quitarle el pecado y a su vez la pobreza. En otras palabras, no podemos decir que Abraham fue rico, que bajo la ley algunos fueron ricos, y en la gracia, en el nuevo pacto, tenemos que ser pobres para ser semejantes a Jesús pobre. No, porque el origen de todo es un pacto eterno. Es el origen de todo. Entonces, si Adán fue riquísimo, se le puso oro donde vivía, ¿qué cree? Dice Jesús, como es ahorita la pobreza, como está la pobreza por la dureza del corazón del hombre, hay mucha gente pobre, pero así no fue en el principio. En el principio Dios, ¿qué cree? Hizo un pacto eterno por la sangre de Jesús. Y si hizo un pacto eterno, significa que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, creo el versículo 8. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay de que en ciertas épocas tiene que haber pobreza, o sea, bajo la ley pues hay regular, en Abraham riqueza, y luego llega el nuevo pacto, y luego en el nuevo pacto todos pobres. Póngase a pensar, ¿será un Dios cambiante? Abraham sí lo voy a hacer rico, pero ahora los cristianos, hijos míos, que son mi pueblo, pues depende de donde vivan, Si viven en cierta región, pues van a ser pobres. Si viven en USA, ¿qué cree? Van a tener muchos billetes verdes. ¿Sabía todos los que le cuesta a la gente, a esas personas, trabajar para tener los billetes verdes? Y los papás de los hijos de los que se van a Estados Unidos a tener billetes verdes, ¿qué cree? Pues mi hijo gana billetes verdes, pues que me mande. Y creen como si todo estuviera tan fácil en Estados Unidos, que me mande y me mande. Están pidiendo que por qué no les mandan dinero cuando ya hace
Ahora sí, como dicen en Sinaloa, se la están partiendo. Se la están viendo duras para poder ganar billetes verdes. Pero en Cristo Jesús no es así. Por eso dice, en el principio no fue así. Hijo, en el principio no quería que batallaras. En el principio no era que te levantaras todos los días a tal hora para cumplir con un patroncito. No era así. Nunca lo fue así. Entonces, ¿hay un pacto eterno, sí o no? Según de Pedro 1:11, hay un reino eterno. Según de Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. ¿A dónde? En un reino que vino con Jesús, o es un reino eterno. Con Jesús se manifestó el reino eterno. Cuando hablamos de eternidad, muchos a veces no entienden. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio, ¿qué? ¿Cómo es el evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Para predicarlo en los moradores de la tierra, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estamos de acuerdo que hay un evangelio eterno, pero que se manifestó en Cristo Jesús. Pero el evangelio ya estaba desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación Dios lo constituyó para que usted fuera rico, darle el oro y la plata. Por eso las buenas noticias de que Él se hizo pobre en la cruz para que usted fuera rico, solamente nos los dio a conocer a través de Cristo, pero ya estaba desde el principio de la creación que usted fuera rico. Entonces, ¿hay o no hay evangelio eterno? ¿Qué significa eterno? Que no tiene principio ni tiene fin. Eterno, ¿qué significa? Que es para siempre. Ya le hablé de evangelio eterno, reino eterno, pacto eterno, y por último quiero hablarle pacto eterno. Y también quiero hablarle por último del propósito eterno. Creo que se vienen ahí en Efesios capítulo 3. ¿Listos? Dice Efesios 3. Versículo 10. Bueno, vamos a leer un poquito más atrás. Desde el 8, por favor. Efesios 3:8. Vamos a leer hasta el 11. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño, dice Pablo, de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice Pablo, a mí se me dio la oportunidad de predicarles el evangelio, ¿ok? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. En el antiguo pacto se consideraba como un misterio escondido, algo oculto que no estaba manifestado, para que usted me entienda. 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme a qué. Es decir, ese evangelio que se le dio al apóstol Pablo y que estaba escondido en el antiguo pacto, ¿qué cree? Conforme al propósito eterno que hizo Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito eterno del Padre? El evangelio eterno, manifestado y predicado a través del apóstol Pablo aproximadamente hace 2000 años. Ese es el propósito eterno del Padre, el evangelio eterno, el pacto eterno, el reino eterno.
En otras palabras, no podemos hablar que la ley fue primero, luego la gracia es un paréntesis, para otra vez regresar otra vez Dios a tratar con Israel, porque muchos creen, es que la ley se le fue a Israel, sí, y luego vino la gracia, como diciendo, pues la gracia solamente es un periodo de tiempo, como para entretener a los gentiles, es decir, los que no son judíos, salvarlos, y luego voy a regresar con Israel, como si la ley fuera lo principal, pero no. Si alguien estuvo pobre en la época de Abraham, es porque no le creyó a Dios como Abraham. Si alguien estuvo pobre en la ley de Moisés, es porque no le creyó como José de Arimatea. Y si alguien está pobre en el nuevo pacto, que es el pacto eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, es porque no cree que ya le fue proveída por gracia toda la riqueza financiera a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Así de sencillo. Entonces no es que haya ricos, en la ley más o menos ricos y en la gracia pobres, no, no es eso, no existe eso. No existe que los creyentes en Jesús, en el nuevo pacto, o la manifestación del pacto eterno que se le nombró nuevo pacto, que es la manifestación de Cristo Jesús, Dios mismo viniendo a la tierra para llevar la maldición de la pobreza. No es que estemos pobres o debemos de estar pobres en el nuevo pacto, sino que el propósito eterno del Padre desde un principio fue sacrificar a Jesús. De antemano, ¿sabía usted que Dios lo sacrificó? Conforme a Dios, Cristo no se sacrificó hace 2000 años, sino conforme a Dios se sacrificó desde el principio. ¿Sí sabía o no sabía? Ya con eso concluyo, última cita bíblica, porque yo sé que a muchos le gruñen las tripas. Pero ¿qué cree? Este alimento espiritual literalmente le va a manifestar toda la riqueza del reino. ¿Listos? Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Hablando de las bestias del Apocalipsis. Bueno, el 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos, es decir, los creyentes en Jesús, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación, lengua y nación. Está hablando de una de las bestias del Apocalipsis, ¿no? Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero, ¿qué dice más? Que fue inmolado o sacrificado ¿desde cuándo? ¿Hace 2000 años? Desde el principio del mundo para Dios. Es como si ya su Hijo fuera sacrificado por la humanidad. Aunque se hizo tangible, se hizo visible y tuvo su perfección cuando literalmente vino Dios en Cristo Jesús a morir por la humanidad, pero para con el Padre es como si desde el principio de la creación ya fuese sacrificado Cristo Jesús. Por obviedad, en lo que respecta al Padre, en lo que respecta a Dios, ya la humanidad ya está bendecida porque se sacrificó según la eternidad para, bueno, ¿cuántos saben que dice la Biblia que un año son como 1000 años para Dios? Y 1000 años son como un día. ¿Sí sabes eso o no dices? O sea, un Dios eterno es aquel que ya vivió en el 2030, 2040, en el 2100. No creo que Dios ignora, y para Dios algunas cosas que vienen en el futuro, no creo que Dios las ignora porque ya las conoce. ¿Usted cree que Dios no sabía que Jesucristo hace 2000 años iba a venir a morir y a sacrificarse como un cordero en la cruz? ¿Usted cree que no sabía Dios? Para Él ya su Hijo fue sacrificado hace más de 6000 años, desde el principio de la creación. Para Él ya fue sacrificado. Por consecuencia, Dios hizo un pacto con Él mismo en Cristo Jesús
Como para él ya, su hijo ya está sacrificado desde el principio de la creación. Para él la bendición ya fue dada desde el principio de la creación. Y el propósito eterno del Padre siempre fue que lo que él ya había predestinado desde el principio, como su cordero ya sacrificado desde el principio, viniera a la tierra para que muriera en la cruz, resucitara y ahora fuera impartido en usted, y ahora fuera formado en usted, y ahora fuera expresado a través de usted. ¿En qué sentido? En que si Cristo multiplicaba el dinero, usted también lo puede hacer. ¿Lo capta? Entonces, ¿sí fue un cordero o no fue sacrificado desde el principio del mundo? ¿Fue o no fue sacrificado? Para con Dios. En lo que Dios respecta, pues. Pero sabemos que hace 2000 años se manifestó. ¿Cuántos? 2000, ¿qué será? 2022 años, un ejemplo. Según el calendario gregoriano. Según el calendario gregoriano, aproximadamente, no son fechas exactas. Hay una diferencia entre realmente el nacimiento del Señor Jesucristo. Hay una pequeña diferencia de años ahí. Pero de acuerdo al calendario gregoriano, hace 2022 años se manifestó literalmente lo que Dios ya había predestinado. Es decir, Dios lo sacrificó hace 6000 años, pero hace 2022 años se manifestó lo que Dios ya había hecho en la eternidad. Y si Dios había sacrificado a su Hijo en la eternidad, significa que desde la eternidad el propósito de eso era que usted estuviera rico y no estuviera pobre. Así es que no existe de que en el antiguo pacto algunos fueron ricos y en el nuevo pacto todos pobres. Todos los que están en Cristo Jesús, todos pobres, ¿no? Ese no fue el propósito eterno del Padre. Si inmoló a su Hijo desde el principio de la fundación del mundo, significa que desde el principio Dios quiso que usted estuviera rico. Pero si la humanidad está pobre, ¿es por qué? Entró la maldición del pecado, no porque Dios los quiera tener pobres. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Examínelo bien, todo esto que le estoy haciendo, examínelo bien, porque cuando lo entiende de esa manera, va a entender que solamente el nuevo pacto no es más que la manifestación de lo que Dios ya había dispuesto desde antes. ¿Estamos entendiendo eso? Si quiere quedar más plenamente convencido, lea la primera de Pedro 1, 19 y 20. Si la ponemos en pantalla, una constancia más de que Cristo ya estaba destinado a morir en la cruz. Primera de Pedro 1, 19, 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Para Dios ya estaba él inmolado desde antes de la fundación, destinado, inmolado y todo. ¿Pero qué cree? Pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Se manifestó hace 2000 años por amor a nosotros. Y se concretó lo que para Dios ya era un hecho consumado, para nosotros fue un hecho consumado en la cruz del Calvario, manifestado en los postreros tiempos. Ahí podemos ver que realmente el evangelio eterno, el propósito eterno del Padre, siempre fue que usted fuera rico, millonario, entiéndalo, desde el principio de la fundación del mundo. No existen pobres, existen pobres con falta de conocimiento de lo que Dios quiso desde el principio de la creación, pero no hay pobres que, o por lo cual están siendo pobres solamente porque ignoran el pacto eterno que hizo Dios en Cristo Jesús. Por eso están pobres. Póngase a pensar continuamente que les estén diciendo. Es que si cometes un error, Dios te va a quitar la riqueza, ya no te va a enriquecer Dios.
¿O le va a dar la riqueza a unos cuantos? ¿O Dios solamente a unos sí bendice, a otros no? Y luego dicen muchos, clásico, pues no sabemos los propósitos de Dios, no sabemos por qué Dios los hace, no sabemos por qué Dios prospera a unos y a otros los mantiene pobres. Póngase a pensar. Ignoran el pacto eterno, ignoran el propósito eterno, ignoran el evangelio eterno. Padre, te damos gracias en esta maravillosa tarde, en el nombre de Jesucristo. Gracias por ese amor tan grande en la cruz del Calvario. Gracias por el evangelio eterno, por el pacto eterno, por el reino eterno. Gracias por la sangre eterna del Cordero, que del principio de la fundación del mundo, conforme a lo que respecta a ti, Padre maravilloso, ya había sido sacrificado el Cordero. Por consecuencia, desde el principio de la creación, ya toda maldición en lo que respecta a ti se nos había sido quitada. Toda pobreza se nos había sido quitada. Desafortunadamente llega el pecado de Adán y el ser humano nuevamente regresa a sufrir para poder alimentarse con el sudor de su frente. Pero tú veniste y ese pacto eterno, ese evangelio eterno lo manifestaste, y ese Cordero eterno lo manifestaste hace 2022 años por amor a nosotros, para venir a dar una confirmación de ese maravilloso pacto, para confirmar el pacto, incluso que le predicaste esas buenas nuevas a Abraham, que en su simiente serían benditas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Génesis 22. Y en Gálatas 3:16 se nos confirma que tu simiente, la descendencia de Abraham es Cristo. Y todos los que estamos en Cristo somos los hijos de Dios. Somos la descendencia de Abraham. Somos los bendecidos por Cristo. Somos los ricos por Cristo. Ahora recibimos esa maravillosa gracia, ese maravilloso pacto, ese evangelio eterno, ese Cordero eterno. Recibimos esa gracia maravillosa que por amor a nosotros te hiciste pobre en la cruz. Y podemos hablar tu palabra, Señor, creyendo que tú das semilla al que siembra, pan al que come, provees y multiplicas nuestra semilla y aumenta los frutos de nuestra justicia, para estar enriquecidos en todo, siendo generosos para tu obra, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú suples. Filipenses 4:19, tú manifiestas todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria, pero siempre lo harás en Cristo Jesús. Por la fe podemos visionar y creer que en la cruz del Calvario, cuando estabas crucificado, 3 horas de tinieblas, fuiste despojado de tu vestuario, Señor, que eran vestidos finos, y ahí te cayó toda la maldición de la pobreza que me correspondía a mí y a cada uno de nosotros. Ahí en esa cruz se concretó y se confirmó el pacto eterno, Cristo Jesús llevando la maldición por la humanidad. Entonces ahora en este tiempo visionamos conforme el capítulo 2, versículo 2 al 4 de Habacuc. Por la fe visionamos no nada más a Cristo en la cruz cargando la maldición de la pobreza, sino que nos visionamos nosotros. Visionamos ese futuro prometedor. Visionamos ese futuro como un hecho ya consumado en la cruz. Y podemos vernos totalmente en el área económica, totalmente enriquecidos para toda buena obra, para contribuir con tu evangelio, para contribuir con cada proyecto tuyo, Señor, que forma parte del propósito eterno. Yo puedo verme como un empresario del reino, con diversidad de empresas en el nombre de Jesús. Gracias por la empresa inmobiliaria que puedo estar visionando yo en este momento. Gracias por las finanzas para construir el domo de la fe, comprar el terreno y construir el domo de la fe con capacidad para 5,000 personas, para poder predicar el evangelio, Señor,
Jalisco y a todo México, y poder traer salmistas y poder tener la capacidad financiera para pagarle a esos salmistas para que vengan no nada más a cantarte, a adorarte a ti, sino a predicarte a ti, Jesús, a esta humanidad que te necesita. Yo declaro en el nombre de Jesús que de todos los estatus sociales llegarán al domo de la fe y podrán ser llenos del Espíritu Santo, llenos de Cristo, y podrán experimentar el nuevo nacimiento espiritual, y Cristo vendrá a habitar en ellos por la fe. Gracias, Señor, por esa visión. Pero también visiono los automóviles para hacer tu obra a un alto nivel. Puedo visionar las empresas en el nombre de Jesús. Puedo visionar también mi casa, Señor, que será una casa para hospedar ministros de la palabra también. Te doy gracias porque no nada más la riqueza, no eres un Dios egoísta que nos da la riqueza pues solamente para distribuirla en tu obra o en tu reino, sino también para disfrutarla, Señor. Gracias por ese disfrute de la riqueza que nos da la oportunidad. Yo me declaro y me veo de larga vida sobre la tierra en el nombre de Jesús. Yo declaro que mínimo viviré hasta 120 años o más de 120 años, pudiendo disfrutar esa riqueza y viviendo en salud divina. Creo que llegará ese tiempo, porque creo que podré también disfrutar esa maravillosa bendición de tu gracia. Y gracia sobre gracia, yo declaro abundante gracia, manifiesta el favor inmerecido, sin ninguna condenación recibimos esa riqueza. Quitamos toda condenación, todo castigo que haya en nuestra conciencia, de que merecemos un castigo por habernos portado mal, lo quitamos de nuestra mente. Y declaramos una conciencia de justicia que no depende de nuestra obediencia, como dice Romanos 5, 18 y 19, sino depende de la obediencia tuya en la cruz, que nos declaraste justos, inocentes, libres de pecado y a su vez libres de la pobreza. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Baso esta práctica de la fe, la baso en el nombre de Jesús. Segunda carta a los Corintios 8:9, Salmo 112 versículo 3, Filipenses 4:19, Segunda Corintios 9:10. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tiene que practicar todos los días, pero no lo haga como algo forzoso, como algo que se le complica andar visionando. Yo ahorita visioné todo, yo ahorita vi el auditorio, yo ahorita vi la añadidura de Cristo para mi vida, que es la casa, mi casa, que será la casa de Dios para hospedar a personas que vengan fuera, hermanos en Cristo. Yo pude visionar los automóviles, los comedores, el hospicio para niños de la calle. Pude visionar todas las obras de Cristo que podemos hacer para ayudar a personas. Tan solo el día de ayer, una muchacha que estaba ahí en el hospital, dice que estaba pagando el día número 30, 200 pesos diarios para poder esperar a su familiar fuera del hospital. Póngase a pensar, 200 pesos diarios por 30 días, ¿cuánto es? 6,000 pesos. Esa mujer estaba gastando en un mes para esperar a su familiar afuera del hospital. ¿Por qué no ayudar a esas personas en el sentido de tener la capacidad financiera para construir un edificio o un pequeño estancia o casa para dormir, no sé cómo se le pueda llamar, un pequeño hotel ahí, y que a las personas no le cueste, y que sea un lugar, una estancia, un hotel donde hay un salón, que el único requisito que a lo mejor les pediríamos a las personas que se acerquen para escuchar la palabra de Dios en ese lugar y luego tranquilamente se vayan a dormir a sus cuartos, pero que no les cueste ni un peso. Qué maravilloso sería. Qué maravilloso sería.
Ningún proyecto en Cristo Jesús es una falsa ilusión, créalo. Todos los proyectos en Cristo Jesús ya son una realidad. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo porque Él merece la gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien, pues nos despedimos de cada persona que nos ve a través de estos medios. Cristo les ama, a nosotros también. Y recuerde, gracia y la paz les sean multiplicadas, les son multiplicadas, y usted ya es bendito con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo servicio, y les recuerdo, como siempre, tiene que creer y recibir a Jesucristo como Señor y su Salvador. Bendiciones.